Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana, ya día jueves. Estamos a punto de terminar la semana, pero todavía nos quedan aventuras en nuestro conocimiento por descubrir. Muy bien, hasta este momento hemos aprendido dos tipos de ficha: la ficha temática y la ficha de paráfrasis. Puedes ver en pantalla en estos momentos en qué consiste cada una de estas fichas. La ficha de temática de alguna manera nos ayuda a extraer una información de algún tema que sea muy amplio, y la ficha de paráfrasis nos muestra una explicación con nuestras palabras de cierto segmento de un texto. Ambas fichas contienen prácticamente los mismos elementos, que son los que hemos venido manejando durante la semana. ¿Recuerdan? Son 5, que es el tema, subtema, título, el contenido de la ficha y la referencia bibliográfica de donde yo obtengo la información. Muy bien, con base a esto vamos a aprender una nueva ficha en esta semana. Pero antes quisiera contarte algo. No sé si conozcas muy bien tarjeta, ese tipo de objeto. Es una tarjeta de débito. ¿En qué consisten esas tarjetas? Muy sencillo. Este tipo de tarjetas ayudan a los empleados, donde los jefes, los supervisores, los patrones le depositan su dinero ganado para los trabajadores. Ya puede ser semanal, quincenal o mensual, dependiendo cuando paguen las empresas. Entonces la empresa deposita el dinero aquí en una tarjeta como esta, y ya solamente va el empleado del trabajador para obtener su dinero en efectivo. Estoy seguro que tus papás tienen alguna de esa tarjeta, o algún conocido, o yo estoy seguro que conoces a alguien que tenga este tipo de tarjeta. Muy bien, lo particular de estas tarjetas es que para poder obtener el dinero en efectivo necesitas ingresar a la tarjeta y teclear el código correcto para obtener el dinero en efectivo. Pero algo interesante es que el código tiene que ser exacto, porque si se equivoca o repite mal varias veces el código, es probable que la tarjeta se termine bloqueando. Hay situaciones en la vida, situaciones en la día a día, que uno tiene que ser exacto, tiene que ser preciso con lo que uno está haciendo. Así, manejando esa misma temática, ese mismo concepto de exacto, es nuestra ficha del día de hoy, que la llamaremos la ficha textual. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo es que tú y yo conozcamos la elaboración de una ficha textual. Es básicamente muy similar a lo que hemos venido aprendiendo con la ficha temática, la ficha de paráfrasis, pero hay un ligero cambio en algunos de los pasos para realizar la ficha textual. Pero antes de eso hay que aprender qué es la ficha textual. Como puedes ver en pantalla, la ficha textual es la copia exacta de la idea o las ideas principales del autor de la fuente de información. Una ficha textual es una ficha en la que se copia textualmente un fragmento de un libro, una revista o un folleto. Como estamos aprendiendo en este concepto, la ficha textual es, como dice su nombre, tal cual copiar con las palabras exactas de donde yo estoy tomando mi información, copiando la idea que el autor tiene en el texto original. Si podemos recordar, es algo diferente, o lo contrario más bien, a la ficha anterior. ¿Cuál es la ficha anterior? La ficha de paráfrasis, que consistía de alguna manera explicar con mis palabras la idea del autor. Aquí la ficha textual es rescatar una idea, un pensamiento que tiene el autor en el texto original, pero manteniendo exactamente las mismas palabras. Algo interesante de las fichas textuales es que este tipo de fichas se toma nota de los datos o las ideas más importantes
para poner en comillas a las citas textuales con la finalidad de distinguirlas de algún comentario que se realice. Lo resaltante de la ficha textual es que cuando yo copio exacto la idea que yo quiero traer a mi ficha, tengo que poner entre comillas las palabras exactas del texto original. Esto es algo distintivo de la ficha textual a las otras diferentes fichas. Aquí puedes ver en pantalla un tipo de ficha textual. Si te das cuenta, hay un tema que es planeación administrativa, hay un subtema que son principios de administración y tenemos el autor de la ficha, que es George Terry. Y lo que está ahí en el contenido, en la información que dice una definición adecuada de la ética es, luego ya va continuando con la información, y te das cuenta, de principio a fin está entre comillas. Esto es particular de la ficha textual porque las comillas nos ayuda a entender que lo que está escrito es de manera exacta de la fuente original. Entonces, cuando uno realiza la ficha textual, lo que va a escribir siempre tiene que ir entre comillas, que es lo más importante o lo sobresaliente de esta ficha textual. Pero muy bien, ¿cómo yo llego a poder realizar esta ficha textual? Recuerda que los elementos van a ser los mismos que hemos venido manejando, que es tema, subtema, el título de la información, el contenido y la referencia bibliográfica. En este caso, el contenido, que es el cuarto elemento de una ficha, va a ir entre comillas porque yo voy a traer de manera exacta la idea del autor a mi ficha textual. Muy bien, los pasos para realizar la ficha textual son los siguientes, como lo puedes ver en pantalla. Número 1, leer el texto original. Es importante leer el texto para poder saber y descubrir la idea principal. Número 2, cuando yo encuentro la idea principal, debo subrayarla para de ahí manejarme a las ideas secundarias o buscar la referencia o buscar la parte que yo voy a escribir textualmente. Número 3, comprender todas las palabras del texto. Esto me va a ayudar para saber si voy a copiar la información precisa o simplemente sigo buscando. Y número 4 y último, escribir las palabras textuales entre comillas, escribiendo el nombre del autor original. Entonces, en este último paso, yo lo que necesito es, cuando copio, debo escribir exactamente el nombre de quien dijo o quien mencionó la frase que yo de alguna manera estoy rescatando en mi paso de mi ficha textual. En este proceso puede haber algunas confusiones porque yo me puedo aventurar a copiar todo o me puedo de alguna manera agregar mis palabras y no es el caso. En este caso, en este momento, la ficha textual simplemente es de mi texto original. Yo tomo un fragmento, yo tomo lo que yo considero que es más importante para mí y lo escribo de manera textual entre comillas, siempre rescatando el nombre del autor original. Muy bien, para esto vamos a hacer las siguientes prácticas para que pueda quedar aún más clara la elaboración de una ficha textual. No olvidando que este va a ser el código del día de hoy para poder recibir tu boleto de salida. Así que vamos a nuestras prácticas. Vamos a realizar nuestra primera práctica para la elaboración de una ficha textual. Como puedes ver en pantalla, tenemos una ficha que ya conoces porque la hemos venido manejando desde la ficha temática para conocer las características generales de una ficha. En este caso la tomaremos como el texto original que habla acerca de los antecedentes del feminismo. Lo que yo voy a hacer en este caso es rescatar una idea o una frase que yo considere importante de esta información. Y aquí puedes ver mi ficha textual. Mantengo el tema que es feminismo,
el subtema, que son antecedentes del feminismo, el título de mi ficha, y si puedes ver, está entre comillas la frase exacta que yo tomé de mi texto original, que dice: la doctrina católica de la manzana y el pecado de Adán y Eva, pero jamás de esta seductora que nació de la inmundicia. Esta es una frase rescatada de mi texto original por Erika Borray. Así yo puedo comprobar que lo que está entre comillas es textualmente exactamente lo que está en el texto original. Muy bien, esta fue una práctica sencilla. Vamos ahora sí a elaborar una un poco más complicada. En pantalla también puedes ver una ficha que ya conociste, que es la filosofía, que tiene ya todos los elementos básicos de una ficha. Ahora, aquí viene información interesante sobre la filosofía. Lo que yo voy a hacer a continuación, que debes fijarte, es que voy a rescatar la idea principal. ¿Puedes notar cuál es la idea principal de esta información de qué es la filosofía? Aquí, como puedes ver, yo subrayé la idea principal, que es: filosofía es pues amor a la sabiduría, es decir, afición, tendencia o adhesión a un tipo especial de conocimiento que se llama sabiduría. Entonces ya tengo todos los elementos para realizar mi ficha textual. Mantengo los mismos elementos como mi tema, subtema, el título y la referencia. Y en este caso lo que se modifica un poco es el contenido. Como puedes ver, mi idea central del texto original lo pongo entre comillas sin agregar ni quitar ninguna palabra, manteniendo tal cual de manera exacta al texto original, pero haciendo referencia que quien dice de esta frase, que en este caso es Raúl Gutiérrez, el autor original del libro, que es la filosofía. Estoy seguro que con esto va quedando más claro cómo es la elaboración de una ficha textual. Recuerda que hasta hoy llevamos 3: ficha temática, ficha de paráfrasis y la ficha textual. El trabajo del día de hoy consiste en tu boleto de salida realizar una ficha textual con la información que ya tienes ahí presentada. Ya tienes todos los elementos. Solamente te falta rescatar la ficha textual, siempre recordando que va entre comillas. Es prácticamente igual el mismo texto que manejamos ayer. ¿Recuerdan? Ayer el texto que es sobre la genética, sobre el ADN, lo aplicamos a la ficha de paráfrasis. Ahora va a ser sobre la ficha textual. ¿Qué tienes que hacer? Ayer algunos lo hicieron increíblemente muy bien en descubrir y subrayar la idea principal. Tienes que hacer eso, subrayar la idea principal nuevamente y con eso transcribir la ficha textual en las líneas, en el espacio donde se te indique. Recuerda, va entre comillas para diferenciar que es una ficha textual. Si hubiera alguna duda, algún comentario, mándenme ahí un mensaje por favor para ayudarlos y estar en comunicación durante el día prácticamente. Y recuerden que nos vemos hoy en la tarde a las 4:30 para terminar nuestro libro La tinta de las moras, ya nuestro segundo libro de este nuevo ciclo para ustedes, que es la secundaria. Bueno, mi nombre es el maestro Víctor López y nos estamos viendo pronto. Que tengas un excelente día.